Luego de denunciar un complot internacional contra la moneda venezolana, el gobierno de Nicolás Maduro decidió modificar el sistema monetario y eliminó la circulación de los billetes de 100 bolívares. La población sufre la falta de efectivo. Con multitudinarias colas en los bancos, cientos de miles de venezolanos soportaron varias horas de espera para poder canjear los billetes de 100 bolívares sacados de circulación por el gobierno de Nicolás Maduro. Una medida que, según el gobernante, fue tomada para hacer frente a las mafias colombianas del contrabando que confiscan el papel moneda para desestabilizar la economía del país, ordenando además por 72 horas el cierre de fronteras. Sacar de circulación los billetes de 100 bolívares en las próximas 72 horas. Cerrar inmediatamente todas las posibilidades terrestres, aéreas y marítimas para que no regresen esos billetes que se lo llevaron y ellos se queden con su estafa en el exterior. En su programa En Contacto con Maduro, el presidente denunció un presunto plan contra la moneda y la economía venezolanas impulsado por una ONG contratada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con la complicidad de varios bancos nacionales. Según el mandatario, se realizó una exhaustiva investigación en la que se determinó la existencia de almacenes de billetes venezolanos en varias ciudades colombianas como Cúcuta, Maicao, así como también en Brasil, Alemania, República Checa y Ucrania. El canje de billetes de 100 bolívares, hasta ahora el de mayor denominación, que abarca el 48% del efectivo circulante, fue dispuesto 5 días después de que el Banco Central venezolano anunciara la ampliación del cono monetario con 6 nuevos billetes de 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 y 500 bolívares y 3 monedas de 100, 50 y 10 bolívares creados para adaptarse a la fuerte inflación que sufre el país, lo que obliga a llevar una gran cantidad de billetes para el intercambio de bienes. Uno vino al banco, de a poco fui reuniendo mi dinero para tener para una emergencia dinero en la casa y ahora me toca venir y quedar sin efectivo. El primer billete en entrar en circulación es el de 500 bolívares y luego progresivamente lo harán los restantes. Según datos oficiales, la inflación acumulada desde 2008 en el país caribeño, año en el que se puso en marcha el esquema monetario hasta ahora vigente, es de 2.357%. Sin embargo, economistas internacionales señalan un incremento acumulado en los últimos 7 años de entre 10.000 y 16.000%. El Fondo Monetario Internacional, entre tanto, prevé para Venezuela un aumento del costo de vida del 475% para este año y un pronóstico de 1.660% para 2017. Bueno, sería bueno preguntarle a un economista si está bien lo que hizo el gobierno de Nicolás Maduro eliminando el billete de 100 bolívares y cuáles serían las razones por las que lo hizo y cómo se va a desarrollar esto. Y tenemos un economista en la mesa, se llama Raúl de la Torre. ¿Qué tal, Linde? Bueno, y un economista que consultó obviamente a otros economistas para conocer qué es lo que estaba pasando en Venezuela, porque la verdad que la información es muy confusa. Cuento la experiencia personal, busco toda la información que existe sobre Venezuela y yo no llegaba a sacar la conclusión de cuál era el conflicto, por qué la gente se llevaba los billetes a la frontera y por qué alguien le compraba esos billetes, pagándole simplemente con una transferencia sobre la misma moneda. Es como llevar pesos a la frontera con Brasil y que te den esos mismos pesos con un 20% más, simplemente porque te los transfiere a un banco y no comprándote el efectivo. Bueno, lo que está ocurriendo, lo que cuentan algunas fuentes venezolanas que tienen que ver con el sistema financiero, es que acá se están dando 3 maniobras con este tema. Y estas 3 maniobras están posibilitadas. ¿Por qué alguien hace negocio con los billetes de 100 bolívares? ¿Por qué valen los billetes de 100 bolívares afuera? ¿Qué es lo que se hace con esos billetes para que le rindan? Hay 2 maniobras financieras y una tercera que es una interpretación política, si se quiere. Una es que existe una resolución que ayer la conoce como resolución número 8, que es un convenio de intercambio que tienen los 2 bancos centrales, el de Colombia y el de Venezuela, que es lo que nosotros llamaríamos un convenio de compensación de monedas, es decir, operaciones con monedas locales y después
se compensan entre los bancos centrales la diferencia. El saldo se compensa en dólares. En este caso es como si un colombiano le vendiera a un venezolano determinado producto, el venezolano paga con billetes venezolanos y después el colombiano con esos billetes venezolanos lo que hace es va al Banco Central de su país y lo cambia por moneda propia a una tasa de cambio que ya está predefinida y fija. Es decir, ya sabe a cuánto le van a cambiar. El tema es que estos billetes que están apareciendo en Colombia son obtenidos por compra. Esa tasa es muy superior a la que pagan en esa diferencia. Entonces están haciendo negocios, haciendo parecer como si fueran operaciones de comercio entre países, lo que en realidad es la compra directa de los billetes para que el Banco Central después logre la compensación en dólares por parte del Banco Central de Venezuela. Es decir, se está inflando lo que en realidad no son exportaciones, sino que son operaciones de compra directa de billetes, y el Banco Central de Colombia dice, mire, tengo todos estos billetes obtenidos en venta de productos colombianos a Venezuela, entonces los vengo a cobrar en dólares. Y en ese caso sería simplemente una maniobra de especulación por parte de los colombianos. Se habla de Ucrania también. Utilizando una vuelta sobre la normativa vigente. La segunda operación que se está dando es que con esos billetes un colombiano cruza la frontera, con los billetes venezolanos que obtuvo de esa manera, va y compra medicinas, compra alimentos, compra combustibles que están subsidiados en Venezuela. Entonces compra mucho más barato y no tiene que ir a hacer una operación en una casa de cambio de Venezuela donde estaría declarando que viene a entrar a comprar productos subsidiados. Entonces es una forma de eludir este control que existe sobre los subsidios. El tercer punto es ya una interpretación política, no es una medida directa, que es el tema de que detrás de estas maniobras, lo que dicen estos analistas de Venezuela es que detrás de estas maniobras están banqueros colombianos, banqueros venezolanos, inclusive comerciantes venezolanos, que los que están tratando es de hacer una operación política de desestabilizar, para secar de dineros y provocar desestabilización. Ahora, porque estamos hablando de la versión que están dando... Te agrego un dato, esto se está produciendo hace 2 años. Bueno, no por eso, pero ahora se agravó, ahora el gobierno venezolano tomó medidas y lo que acabamos de escuchar es la versión que están dando desde Venezuela. La pregunta es, ¿puede haber alguna otra versión? Ya no le pregunto a Raúl, sino te pregunto a vos. ¿Puede haber otra explicación? Me cuesta entender, es interesante el comentario de Rulo, porque me cuesta entender que un gobierno, incluso un gobierno impopular y demás, gobierne contra sí mismo, digamos, o que tome medidas que, si uno lee un poco la crónica de lo que está ocurriendo en Venezuela, parecen que son guiadas por la pura irracionalidad, digamos. Los presidentes muchas veces toman medidas irracionales. Ahora, que una medida de esta característica tenga esta es una explicación plausible. Yo lo que sí veo como una cuestión estructural es que, primero, que la frontera entre Colombia y Venezuela es una frontera más porosa de América Latina. Debe haber pocas fronteras tan integradas como la frontera entre Colombia y Venezuela, una frontera en la que hay un tránsito de gente, de comercio, de bienes, de cuestiones financieras, etcétera, enorme, mucho más que Argentina, Brasil, mucho más que Argentina, Uruguay. Políticos entre ambos países mucho conflicto también, entre 2 países que fueron un solo país durante mucho tiempo, la Gran Colombia, etcétera. Y 2 economías que son muy diferentes. La economía venezolana es una economía subsidiada, regulada, con un fuerte rol del Estado, etcétera. La economía colombiana es una economía de mercado, en donde las cosas valen lo que decide el mercado. Digamos que el tema del contrabando es un tema que efectivamente se viene hablando. Por eso la explicación de Raúl tiene una lógica si uno ve una economía de mercado, una economía regulada, subsidiada, donde los servicios y los bienes, etcétera, valen mucho menos, siempre hay una lógica de contrabando. Por eso me parece interesante lo que dice él y lo completo con esto de señalar 2 economías muy diferentes, separadas por una frontera muy porosa, digamos. Entonces, por ahí se completa un poco el análisis, me parece. Jorge. En su momento se quiso tomar una medida de este tipo, pero clausurando una web que era Dollar Today, que era la que daba el tipo de cambio, el dólar Cúcuta. Cúcuta es una de las ciudades, Maicao es otra de las ciudades del lado colombiano. Es decir, no se tomó la medida de fondo, sino que se trató de tapar este dilema que, como bien decía Raúl, viene desde hace años, es decir, no es de ahora. Y otro dilema que tiene Venezuela es la cantidad de tipos de cambio que hay en Venezuela. Un caso típico, uno va a un hotel en Venezuela y dice, quiero cambiar, lo mandan a una agencia, en la agencia le dicen, mire, le tengo que tomar 7% de comisión y le voy a dar precio oficial. Vaya al hotel y dígale al conserje, esto me ha pasado a mí. Vas al hotel, le decís al conserje, el conserje manda a un botones con lo que vos querés cambiar, dentro de la habitación, para que no lo tomen las cámaras, te cambia al cambio
que parece ser normal, y así se hacen las operaciones. Y otra forma que tienen los venezolanos de hacerse de dólares, que al fin y al cabo es un derecho, más allá de las restricciones monetarias, es de repente que vos vas a ese hotel y un venezolano viene y te dice, te pago yo con tarjeta de crédito, no uses tu tarjeta de crédito porque te va a salir más caro. Bueno, de ese modo se hace de efectivo. Esto es, la verdad, un país que no funciona, a mi criterio, pero sobre todo para la gente. Lo que hemos visto esta semana, gente atiborrada haciendo colas de 2 días prácticamente para cambiar algunos 500 bolívares, es decir, no estamos hablando sí, de a ese grandes punto cantidades. quería llegar yo también. Bueno, que 72 la horas... crisis social por esta falta de moneda, ¿no? Evidentemente, más allá del costo político, más allá del sesgo político, de la diferencia entre Venezuela y Colombia, acá el principal afectado, creo yo, es el pueblo venezolano. Sí, porque nosotros fuera del aire con Raúl conversábamos en relación a lo que fue la decisión del gobierno, digamos, de retirar de circulación el billete y de tal manera, digamos, de afectar el negocio que ellos denuncian. La pregunta es quiénes están pagando el costo de esto y que es la Ahora gente... prorrogaron 10 días la posibilidad de cambiar los billetes. Que claro, que venía pero si no están sociedad. los otros billetes, el problema es que la gente de qué manera se mueve, ¿no? Hoy la crisis social de estas últimas horas es otra de las crisis que vive lamentablemente Venezuela, donde no hay productos para comprar. El desabastecimiento de un país que depende en un 80% sus importaciones, o sea, lo que consume lo importa verdaderamente. Es un país productor de petróleo hace muchos años con una grave crisis por la baja de los precios. Ahora, también lo que se está notando en este tipo de situaciones, independientemente de lo que puede haber, sin dudas, yo también creo como Rulo que hay algún factor que busca la desestabilización de Maduro, puesto que la oposición, en vez de esperar a elecciones, lo que busca es por todos los medios desesperados sacarlo a Maduro. Ahora bien, también lo cierto es que el gobierno chavista ha paralizado todos los canales del orden constitucional en Venezuela. Entonces, no hay a la hora de legislar un funcionamiento normal de una democracia aceitada entre el diálogo entre ejecutivo, Parlamento, que hoy es opositor. Entonces tenemos crisis política, crisis económica y crisis de un país que está siendo aislado por los socios regionales, que después vamos a hablar de esto. Eso quería, yo te diría que paremos un segundo acá y lo último antes de pasar al otro tema que tiene que ver con Venezuela. La mesa de diálogo, Inde, lo último, no funcionó. Está quebrado el diálogo que impulsó el Vaticano, UNASUR, los amigos y los no amigos. Ahora lo hablamos en relación con el Mercosur, pero lo que me interesa es puntualmente cómo ves de acá en los próximos días, Raúl, la cuestión social en relación a la falta de moneda. No, muy compleja, sin ninguna duda. Digamos, hablé con otro funcionario cercano al gobierno que me explicaba la medida en sí. Me dice, la medida es muy audaz la que han tomado y se paga un costo político enorme. Ahora, era la única salida que tenían para romper esta maniobra cuando tenían, están las fotos, uno lo ve en las agencias, de enormes paquetes y montañas de paquetes de billetes de bolívares en ciudades del lado colombiano, en la frontera. Es decir, esta operación fue para parar eso. Obviamente provocó el descontento que podemos ver de la gente que va a hacer la cola, no puede cambiar y demás. ¿no? Ahora, sí, aclaremos, Rulo, por lo que vos estás diciendo, a ver si entendí bien, que parar esto significa parar un drenaje de dólares para una economía que necesita los dólares para importar las cosas. Es más directo, José. Es decir, vos te llevaste este billete para especular y a partir de ahora este billete no vale nada. Claro, pero ese billete lo que hacía era transformarse en dólares o en moneda colombiana, digamos, en moneda extranjera. Claro. Pero el tema es que quedan sin el billete los propios venezolanos. Pero yo creo que esto lo que reflejó es una situación que ya es crítica desde antes. Pero no lo podían poner en marcha y tener los otros billetes a los que no están accediendo. Es a que eso fue una decisión muy sobre la marcha y para frenarlo de golpe. Pero ahí el costo, puede llegar a ser un tiro en el pie. Quitarles el negocio a los otros puede ser. Es un riesgo grande, grande que corre, pero estaban secando la economía. Eligieron lo que supone, el gobierno de Venezuela, lo que supone el costo menor. Ahora vamos a ver si en los próximos días resuelve con el tema de la emisión de los nuevos billetes, está promoviendo todo el tema de las operaciones con pago electrónico. El nuevo billete todavía no está. Ese es el problema. A eso voy. No hay billete de reemplazo. Tendría que haber empezado.